Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias por la primera carta de Juan. Vamos a empezar hoy una serie de estudios para estudiar la primera carta de Juan. Y tiene mucha lógica porque en realidad la primera carta de Juan es una carta que el apóstol escribe después de su evangelio y lo hace para que no le malinterpreten el evangelio. Esto no lo hizo Lucas, no lo hizo Marcos, no lo hizo Mateo, pero Juan sí lo hizo porque efectivamente tenía una idea muy clara, una visión pastoral muy clara de cómo era efectivamente aquello que él había escrito en el Evangelio, y con eso de que era un Evangelio donde solo contaba 7 milagros y donde hay una serie de discursos de Jesús que no aparecen en otros Evangelios, tenía una idea muy clara de cómo quería orientar a la gente a la que pastoreaba en Asia Menor. Posiblemente esta carta se pudo escribir en torno a los años 50, 60 del siglo I, y vamos a tener ocasión de ver que, como pasa con el Evangelio, es un texto en el cual en apariencia todo es muy sencillo, no voy a decir superficial, pero sí muy sencillo, muy fácil, pero luego vamos viendo que efectivamente tiene una enorme profundidad. Y nosotros vamos a leer hoy el capítulo 1, que dice así: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este pasaje, que es un pasaje breve, tan solo 10 versículos, tiene bastante más contenido de lo que puede parecer a primera vista. De hecho, la primera parte del pasaje, los primeros 4 versículos, resumen el anuncio que Juan lleva haciendo como apóstol tiempo a aquellas personas a las que se dirige. Los siguientes versículos, del 5 hasta el 10, es un mensaje que se basa en 7 afirmaciones. De manera que primero tenemos un anuncio con 3 finalidades y luego un mensaje con 7 afirmaciones que son indispensables para la vida cristiana y que no siempre tenemos tan claras. Empecemos por el anuncio. El anuncio es un anuncio tremendamente interesante que aparece en los 2 primeros versículos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Primero, y es tremendamente importante, no estamos anunciando una filosofía. Esto no es igual que una de las escuelas de filosofía de la antigüedad en que la gente seguía a Platón o a Epicuro o a Aristóteles y fruto del razonamiento humano aprendía cómo tenía que vivir. Eso, por supuesto, era tremendamente común en el mundo que rodeaba a la tierra de Israel, en la antigüedad. Por supuesto, era tremendamente común en el lugar desde el que Juan está escribiendo esta carta. Pero nosotros no anunciamos eso. Tampoco estamos anunciando lo que es la sabiduría transmitida generación tras generación de rabinos.
Si ustedes van, por ejemplo, a la Mishnah, que es el núcleo inicial del Talmud, o van al Talmud, inmediatamente hay una serie de discusiones rabínicas sobre las cuestiones más diversas. Desde cómo hay que celebrar la Pascua, desde cómo hay que seguir las leyes de la menstruación de las mujeres, desde cómo hay que ocuparse de los daños que se producen si, por ejemplo, se cae una teja desde un techo y golpea a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esas discusiones siempre aparecen uno, dos más rabinos que dan sus puntos de vista y los fundamentan. Nada de eso es lo que expone Juan. Lo que expone Juan es un testimonio que es absolutamente directo. Estoy hablando de lo que era desde el principio. Es el inicio del Evangelio de Juan. En el principio existía la palabra o el verbo, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Nosotros estamos hablando de algo que es enormemente anterior, no solamente a las filosofías humanas, no solamente a las escuelas rabínicas, incluso que es anterior a Abraham o que es anterior a Moisés. Como Jesús dice en un momento determinado a sus adversarios judíos, antes de que Abraham existiera, yo soy, utilizando el nombre de la divinidad en Éxodo 3:14. Nosotros de lo que estamos hablando es de lo que era desde el principio. ¿Y por qué hablamos de ello? Porque hemos llegado a una idea sobre la esencia de Dios en una celda de un monasterio en la Edad Media, como los teólogos escolásticos, como Tomás de Aquino o San Buenaventura, porque algún rabino nos ha enseñado no. Os estamos hablando porque nosotros lo hemos visto, lo hemos oído y lo hemos visto con nuestros ojos. Y además no solo es que lo hayamos visto, porque a veces ves y ves sin ver, es que además lo hemos contemplado, hemos detenido la vista en ello y además hasta lo hemos palpado, lo hemos tocado. Lo que os estamos transmitiendo no es fruto de la imaginación. Lo que os estamos transmitiendo no es algo que deriva del talento intelectual de alguien. Lo que os estamos transmitiendo no es lo que un rabino le ha pasado a sus discípulos, cada vez se lo pasan a otros. Lo que nosotros os contamos, lo que yo os cuento, lo he oído. Yo estuve al lado de Jesús desde el momento en el que me encontró cuando yo era un seguidor de Juan el Bautista. Es lo que he visto. Lo que he visto con estos ojos. Y no solo es lo que he visto con estos ojos, porque a veces se ve y no acabas de enterarte de lo que tienes delante de las narices. Es lo que hemos contemplado. Y yo recuerdo perfectamente cómo actuaba Jesús y lo que hemos contemplado. Y no solo eso, además nosotros palpamos a Jesús. Y no solamente lo palpamos cuando íbamos por los caminos de Galilea o cuando en un momento determinado nos dirigíamos hacia Jerusalén, es lo que palpamos cuando en un momento concreto hubo que bajarlo de la cruz y lo que palpamos cuando apareció delante de nosotros resucitado. Lo que os estoy contando es la pura verdad. Y os lo digo como un testigo ocular, no es lo que me han contado, no es lo que he oído a otros, es lo que yo he visto, lo que yo he oído, lo que yo he contemplado, lo que yo he tocado muy claro. ¿Y cuál es ese mensaje? Versículo 2, que la vida se ha manifestado. La vida es lo más importante con lo que contamos. Yo recuerdo una clase haciendo un máster sobre derechos humanos en que el profesor, al hacer un enunciado de los derechos humanos más importantes, decía, por supuesto, el primero es la vida. Sin vida no existe ningún otro derecho, que pueden ser muy importantes, pero exigen la vida. Si tú estás muerto, no vas a votar. Y si tú estás muerto, la libertad de expresión no existe. Y si tú estás muerto, por supuesto, ya me contarán de qué te sirve la libertad de religión. La vida es lo primero, lo esencial, lo elemental, sin lo cual no hay nada. Si no estuviéramos vivos, pues evidentemente no estaríamos aquí reunidos en el primer día de la semana, domingo. Y Juan dice, de lo que nosotros hemos visto y testificamos y anunciamos, es la vida. No es una forma más de vida, no es una existencia filosófica, no es una disciplina, no es una teoría política. Os hablamos de la vida, una vida que estaba con el Padre y que se nos manifestó.
Y es lo más esencial, porque sin esa vida ni siquiera existimos. ¿Y por qué hacemos esto? Por 3 razones. Y aquí, de nuevo, Juan es bastante claro. Os hablamos de una vida que se manifestó, de la que somos testigos absolutamente irrefutables, y lo hacemos por 3 razones. Versículo 3. Lo que anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos primero, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Si ahora estamos reunidos aquí, no es porque no haya una cosa mejor que hacer en domingo. En domingo puedes hacer muchas cosas. Yo me quedaría en mi casa muy tranquilo, leyendo, viendo películas o simplemente descansando. Hay gente que a lo mejor le gusta otro tipo de actividades y efectivamente pasaría muy bien la mañana de domingo pues yendo a pasear, suponiendo que hiciera buen tiempo, o yendo a pescar o jugando a las cartas, cualquier cosa. Pero lo primero que os anunciamos es que gracias a esa vida tenemos comunión los unos con los otros. Y eso es verdad. Sin la presencia de la vida que es Jesús, muy pocos de nosotros estaríamos aquí. Muy pocos de nosotros nos conoceríamos, muy pocos de nosotros tendríamos comunión los unos con los otros. Bueno, algunos sí, claro. Hugo y Carlos, que son padre e hijo, pues aunque no fueran creyentes, imagino que algún tipo de comunicación tendrían. Gente que se conoce quizá del trabajo, que son vecinos, tendrían algún tipo de comunicación entre ellos, una cierta amistad. Pero nosotros estamos aquí gracias a la vida. Y de no ser por la vida, por supuesto, no nos conoceríamos, no nos ayudaríamos, no oraríamos los unos por los otros, no nos amaríamos. De manera que os estoy comunicando el mensaje de la vida, porque ese mensaje de la vida es para que tengáis comunión. Eso es algo tremendamente importante. Segundo, en ese mismo versículo 3, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si nosotros, en estos momentos, aparte de tener comunión los unos con los otros, tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, es porque hemos recibido ese mensaje. Si en algún momento, por las formas, por las vías, por las maneras que fueran, alguien no nos hubiera puesto en contacto con el mensaje del Evangelio, no tendríamos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El mensaje es importante porque es la manera en que en un momento determinado tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y tercero, y esto es muy importante, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No se trata solo de que tengamos comunión los unos con los otros. No se trata solo de que tengamos esa comunión con el Padre y el Hijo. Se trata de que nuestra vida sea una vida de un gozo, de una alegría que el mundo no puede conocer, no puede imaginar y no podría describir si llegara a conocerlo o imaginarlo. Y lo hacemos para que efectivamente ese gozo sea cumplido. Ahora quisiera detenerme en alguna de estas palabras porque es importante. Si ustedes mencionan, por ejemplo, en una cultura católica, como es la cultura española más o menos, o la cultura hispanoamericana, el término comunión, inmediatamente la gente lo asocia con recibir en el curso de la celebración de la misa una hostia. Ni siquiera el pan y el vino, una oblea que se supone que contiene el cuerpo de Cristo, que se ha transformado en el cuerpo de Cristo. Es lo que se entiende por comunión. La gente te dice que toma la comunión o que ha ido a la comunión. Es su idea de lo que es comunión. Esa idea, en términos bíblicos, es un disparate. No tiene la menor base bíblica. La comunión es la palabra koinonía en griego, que implica efectivamente una comunicación, una cercanía, un compartir. Y cuando aquí Juan está hablando de esa comunión, dice, bueno, en primer lugar, nosotros compartimos los unos con los otros. La palabra koinonía, comunión, tiene tanto la idea de compartir que, por ejemplo, cuando Pablo habla de esa colecta, de esa ofrenda de las iglesias con gente de origen pagano, que va dirigida a los cristianos de origen judío en Jerusalén, la palabra que utiliza es koinonía, comunión.
La ofrenda es una de las formas de comunión. Cuando oramos los unos por los otros, es una de las formas de comunión. Cuando alguien escucha a un hermano que está sufriendo y lo escucha para intentar consolarlo o al menos para hacerle compañía, que no se sienta solo, está en una situación de comunión. Es mucho más que tomar una oblea en una misa del domingo. Es más, eso no tiene nada que ver con el concepto neotestamentario de comunión. Y Juan está siendo muy claro. Anunciamos el mensaje, primero para que viváis en una realidad distinta de la de este mundo. Si salís fuera de las paredes de la iglesia, en la época de Juan, de la casa donde se reunían, os vais a encontrar con un mundo donde no hay comunión. La gente no quiere ningún tipo de compromiso los unos con los otros. A la gente en general no le preocupa nada lo que les pase a los otros. La gente ansía no tener ningún tipo de problemas. En algún caso de pronto aparecen en tu vida, pero simplemente porque piensan que pueden sacar un beneficio, no porque tú les importes nada. Yo recuerdo como una de las experiencias más divertidas cuando en España tuve que dirigir programas de máxima audiencia de radio por la noche, que empezaron a aparecer en mi vida gente que había pasado en algún momento en el pasado y con los que no había vuelto a tener ninguna relación. Nunca habíamos sido amigos, nunca habíamos ido ni siquiera al cine o a tomar un café, y de pronto empezaba a aparecer gente de manera masiva buscando que les diera un empleo en la radio, como si nos conociéramos de toda la vida, como si fuéramos primos o incluso hermanos. Y efectivamente el mundo funciona así. Es algo que todos hemos tenido la experiencia. Y, por supuesto, si en un momento determinado te dedicas a invitar a la gente a comer, eres muy popular, y si en un momento determinado tienes dificultades económicas, a los amigos se los traga la tierra. Y una de las primeras cosas que descubrí al llegar a Estados Unidos es cómo había multitud de gente que se suponía que tenía amistad conmigo y a los que yo había hecho favores y que el estado de la Florida se los tragó, pero como si nunca hubieran existido. Fue algo verdaderamente sorprendente. Y cuanto mayor era el favor que yo les había hecho, mayor había sido la absorción por las arenas de Miami. La gente desapareció. El mundo funciona así, todos lo sabemos, y da lo mismo el estado o el país en el que te muevas. Pero Juan empieza diciendo, nosotros tenemos esa comunión. Y la tenemos gracias a la vida que se ha manifestado. Y en segundo lugar, no solo tenemos comunión los unos con los otros, lo que es más importante, tenemos una comunión, una coinonía con el Padre y con el Hijo. Y de ahí se derivan muchas cosas que él va a tratar en la carta. Y tercero, si efectivamente tenemos una comunión, una comunicación, un propósito común con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y tenemos hermanos con los que tenemos esa comunión. Y sabemos que podemos llevar sus cargas y que ellos nos ayudan a llevar nuestras cargas. Sabemos que podemos reírnos con ellos cuando les va bien y podemos llorar con ellos cuando no les va tan bien. Sabemos que pueden contar con nosotros y nosotros con ellos. ¿Cómo no vamos a tener gozo si eso es algo que el mundo desconoce? Si eso es algo que en el marco del mundo, quizá, y si tienes mucha suerte, a lo mejor encuentras dentro de tu familia. Porque también dentro de la familia hay parientes que aparecen como salidos de debajo de las piedras si olfatean que hay alguna posibilidad de beneficio, pero intenta en un momento determinado que te haga un préstamo un pariente, también se los traga la tierra. Es la experiencia común de todos nosotros. Y Juan empieza diciendo esto. Nosotros anunciamos la vida, la hemos conocido, esto no es una teoría, yo la he visto, la he observado, hasta la he tocado. Y esto ahora lo quiero compartir con vosotros para que sigáis teniendo comunión los unos con los otros, para que la tengáis con el Padre y el Hijo y para que tengáis esa alegría. Y quisiera haceros algunas observaciones de entrada antes de que nos metamos en más cosas, y son 7 observaciones. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 7 afirmaciones. Primera, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Esto es enormemente importante. Nosotros vivimos en un mundo, pero ese mundo está ahí desde Adán y Eva. No vayan a creer que es porque ahora Trump está en la Casa Blanca, ni mucho menos. Esto es algo que viene caminando milenios, que es un mundo que camina en oscuridad. Es un mundo donde no sabes hacia dónde vas, donde no tienes orientación, donde es como si te hubieras perdido en medio de un túnel y como mucho vas estirando las manos a ver si puedes ir palpando y no te caes, pero no se ve y eso implica un riesgo. Cuando yo en algunos momentos durante la noche me levanto, por ejemplo, para ir al baño y no quiero despertar a mi mujer, no enciendo la luz. Y claro, es una odisea volver a llegar hasta la cama porque voy palpando y no siempre palpo bien. Hoy casi me metí en medio de un armario empotrado que había a la derecha porque me desvié. Pero las decisiones que tomamos en la vida son, en ese sentido, mucho más peligrosas. Este mundo se mueve en medio de las tinieblas. En ocasiones te dice que hay una luz y la luz es el camino seguro para las tinieblas. Y es muy difícil, muy complicado y muy angustioso el vivir así la vida. Y la primera afirmación que hace Juan tiene lógica. Lo primero que os anunciamos es que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Agárrate de la mano de Dios y no irás por las tinieblas. Agárrate de la mano de Dios y tendrás luz. Agárrate de la mano de Dios y no te vas a extraviar. Es verdad que en ocasiones, en vez de la mano de Dios, lo que querríamos es un mapa o un horóscopo. Es decir, nos gustaría que Dios nos diera la guía, por lo menos de lo que va a pasar la próxima semana. Si pudiera ser hasta que nos muramos y vayamos con Él, mejor. Pero bueno, si es la semana, el mes o el año, nos conformaríamos. No lo esperemos. Dios no da mapas a la gente, no le da horóscopos, no le da guías para de lo que va a suceder o de cómo se va a mover la bolsa, el empleo o cualquier otra situación. Pero Dios nunca nos suelta de su mano. Y esto es algo tremendo y hay que tenerlo en cuenta y por eso es lo primero que dice Juan. Dios es luz y no hay tinieblas en Él, no vamos a oscuras. Y mientras estemos agarrados de su mano, no vamos a tropezar, no nos vamos a extraviar, no nos vamos a perder. Segundo, y esto es tremendamente importante también, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nosotros no podemos caminar en tinieblas si pretendemos que queremos caminar con Dios, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y no puedes pretender a lo largo del camino, ninguno de nosotros lo puede pretender, que en un momento determinado me salgo del camino, me meto en la oscuridad para que no se me vea. Juan diría, acordaos, ya os dije yo al inicio de mi evangelio que aquel que efectivamente va en tinieblas es porque no quiere salir a la luz y que se vea cuáles son sus obras. Y esa tentación la tenemos todos. Estamos encantados de ir por medio de la luz mientras la luz nos ilumina el camino. Pero cuando hay algo que no es tan luminoso en nuestra vida, bueno, pues un trozo de camino en medio de las tinieblas es algo que no está mal del todo. Sobre todo si no quieres que lo sepa alguna persona cuya opinión te importa mínimamente. Y Juan dice, no podemos caer en ese error. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. De manera que tenemos que rechazar las tinieblas
en nuestra vida. No podemos amar la oscuridad, no podemos tener periodos tenebrosos en nuestra existencia, por eso de que lo que se hace en Las Vegas se queda, que es lo que dice la gente que va a Las Vegas a hacer lo que no debería hacer, por eso dice que se queda en Las Vegas, sino que nosotros no podemos caminar en tinieblas. Si vamos en las tinieblas o vamos en medio de la oscuridad, entonces estamos mintiendo cuando decimos que tenemos comunión con Él. Y es algo que deberíamos tomarnos verdaderamente muy en serio. Tercero, y esto es bastante importante, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es tremendamente importante. En la luz no se está, en la luz se camina. Hay mucha gente que piensa que la vida del creyente es algo que, cierto, se inicia en el momento de la conversión y parece que ahí se queda y esperemos tener una vida lo más tranquila posible. Ocasionalmente podemos compartir el Evangelio con alguien y en un momento determinado llegará el arrebatamiento, si crees en un arrebatamiento secreto y pretribulacional, o en un momento determinado nos iremos con el Señor o el Señor regresará y ahí se ha quedado nuestra vida con el paso del tiempo. Y Juan, como dicho sea de paso, todos los primeros cristianos no creía en una vida cristiana estática y parada. La vida cristiana es una vida de caminar. Cuando uno va al libro de los Hechos y ve cómo llamaban a los primeros cristianos los conocían como el camino, no como la base, el sillón o el descanso o algo parecido. Eran conocidos como el camino. Ser discípulo de Jesús implica ir avanzando por un camino, que a veces no es fácil, que a veces en el curso de ese camino avanzamos y retrocedemos, que a veces nos quedamos parados, pero la vida del cristiano es caminar y caminar en la luz. De hecho, los empezaron a llamar cristianos los paganos y yo a veces me da la sensación de que quedándonos con un nombre que nos daban los paganos, en vez de con el del camino, que era como se conocían entre ellos, no ganamos mucho precisamente. Pero la idea es bastante clara. Nosotros somos la gente que anda en la luz. ¿Y qué pasa cuando andamos en la luz? Aunque sea muy poquito lo que avancemos cada día o muy poquito lo que avancemos en la semana, pero vamos caminando en la luz. Bueno, si nosotros andamos en la luz como Él está en la luz, Cristo no camina en la luz, no tiene que avanzar espiritualmente, no se tiene que perfeccionar, no se tiene que santificar. Cristo es el único que se puede permitir estar en. Nosotros realmente tenemos que caminar en, que es algo muy distinto, entonces es algo bastante evidente. Si nosotros andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos primero comunión unos con otros. ¿Cuándo en realidad tenemos comunión? Cuando estamos en la luz. ¿Cuándo esa comunión se rompe? Cuando no caminamos en la luz. Y hay multitud de ejemplos que lo van a entender. Cuando actuamos de una manera inmadura, cuando actuamos de una manera en la que damos lugar al resentimiento, cuando damos lugar a que la amargura se apodere de nosotros, no avanzamos en la luz y no tenemos comunión los unos por los otros. De pronto, el hermano Antonio envidia al hermano Juan. No sabemos por qué, porque a veces las razones para envidiar son absurdas. Tú miras al hermano Juan y dices, ¿por qué le puede envidiar al pobre? Bueno, pero el envidioso generalmente tampoco necesita mucha base para envidiar. Es envidioso y se siente mal cuando a alguien le parece que le va bien. Entonces, como a lo mejor el hermano Juan, que es un hermano muy humilde y muy modesto, se dedica a colocar las sillas en orden, pues el hermano Antonio lo envidia y no puede tener comunión. ¿Cómo va a tener comunión con alguien a quien envidia? O la hermana Antonia resulta que tiene un pleito con la hermana Juana, generalmente por estupideces.
He pasado décadas de pleitos dentro de las iglesias y la inmensa mayoría de las veces son unas pavadas colosales. No es que de pronto alguien le robó el marido a alguien o algo así. No digo que por eso sea bueno que la gente se tire los trastos a la cabeza, pero lo puedes entender. Pero no, son tonterías. Pero tonterías que no se desarraigan, que quedan ahí, que se convierten en una raíz de amargura, que acaban convirtiéndose en toda una planta de amargura. Y cuando existe esa planta de amargura, de pronto esas personas coinciden en la puerta de la iglesia y miran a ver cómo evitan saludar a la otra persona porque se sienten molestas. O fingen hipócritamente que están muy contentos de verla cuando en realidad la aborrecen. Y podría seguir multiplicando los ejemplos. Cuando mientes a alguien, evidentemente te sientes molesto, aunque solo sea porque lo mismo va a descubrir que le has mentido. Cuando has defraudado a alguien, evidentemente tampoco es un sentimiento tan grato, depende de lo que hayas sacado, pero siempre existe esa situación. Y cuando tenemos esa situación, no es posible que tengamos comunión unos con otros. Y en ese sentido, Juan es muy claro. Queremos tener comunión los unos con los otros, queremos sentir cómo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, tenemos que andar en la luz como Él está en la luz. Y fíjense en esto, como Él está en la luz, porque andar en la luz no es lo que nosotros queremos creernos en un momento determinado que es andar en la luz. Es avanzar hacia aquello que ya es Jesús. Nuestro modelo no es otro que Jesús. Yo confieso que me siento muy incómodo cuando de pronto oigo que una persona pone como modelo espiritual a un hombre, por muchas virtudes que pueda tener ese hombre. Es un hombre, es imperfecto, es pecador, es limitado, no es nuestro modelo. Y deberíamos tenerlo muy claro. Y cuando de pronto oigo referencias en ese sentido, realmente me siento muy incómodo y muy desazonado, porque nuestro modelo es solo Jesús. Y nuestra pregunta no es lo que haría el pastor cual, el ministro cual o el doctor cual. Nuestra pregunta es, donde Jesús está en la luz, ¿por qué es la luz? ¿Cómo estamos nosotros caminando en esa dirección? Porque esa es la dirección en la que tenemos que caminar, no otra. Y si tomamos otro camino, nos vamos a extraviar. Y Juan es muy claro cuando dice, si andamos en luz, si caminamos en luz, si progresamos en luz, hacia donde Él ya está en luz, entonces es cuando tendremos comunión los unos con los otros. No tendremos problemas jamás si, siguiendo el mandato de Jesús, somos capaces de perdonarnos 70 veces 7. No tendremos problemas si de pronto nuestro hermano peca contra nosotros y podemos ir a él y se lo podemos decir. Y si no nos escucha, podemos llamar a otro hermano para intentar entre los 3 o los 4 arreglar esa situación. No tendremos problemas si antes de traer la ofrenda, recordando que tenemos un problema con nuestro hermano, dejamos ahí la ofrenda y vamos a buscar a nuestro hermano antes para reconciliarnos con él. Todo eso lo enseña con enorme claridad Jesús. Y efectivamente la idea es esa. Si vamos caminando en la luz hacia ese sitio donde Él está en la luz, tendremos comunión los unos con los otros. No lo dudemos. Y además, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quinto, y esto es tremendamente importante, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esto es algo que a veces cuesta muchísimo reconocer, pero que es enormemente importante. Para poder avanzar, tenemos que reconocer nuestro pecado. A veces las enseñanzas de Jesús nos parecen tan nobles, tan elevadas, tan altas.
nos damos cuenta de nuestra incapacidad para llegar a una plena obediencia de las enseñanzas de Jesús que optamos por la hipocresía. Y esto es francamente terrible. Fingimos que efectivamente somos así. De pronto yo tengo un problema con Tony y en vez de reconocer que tengo un problema con Tony, finjo que le amo. Pero cuando llego a casa pienso, Tony. Bien, pues evidentemente eso es un grandísimo problema. Porque en realidad yo tengo que reconocer en aquello en lo que peco. Y si pretendo que he llegado a tal grado de perfección que ya no tengo pecado, hombre, me quedaría perfeccionar un poco mi conocimiento del libro de Job, cantar en inglés como Jonathan, en fin, alguna cosa de estas para terminar de ser perfecto, pero si efectivamente niego el hecho de que peco, si digo que no tengo pecado, como dice aquí, lo primero que hago no es engañar a Dios, porque a Dios no lo puedo engañar, sabe todo. Lo primero que hago es engañarme a mí mismo. Y si me engaño a mí mismo, la verdad no está en mí. Es tremendo, pero es así. Avanzamos en la luz, caminamos en la luz, progresamos en la luz. Pero no somos tan tontos, no debemos ser tan estúpidos como para decir que no tenemos pecado, que hemos llegado a una situación de perfección en la que, en fin, casi vamos levitando, sobrevolando por encima de la congregación. Es estúpido. Tenemos que reconocer el hecho de que tenemos pecado y cuando reconocemos que tenemos pecado, la verdad está en nosotros y tenemos la posibilidad de mejorar eso. Pero si no reconocemos que tenemos pecado, lo primero que sucede es que nos engañamos a nosotros mismos. Sexto, tremendamente importante, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero detenerme aquí algún minuto más porque es importante. Un católico que lea esto seguramente lo entenderá en el sentido de que si va a un sacerdote, le recita los pecados que ha cometido, el sacerdote le pone una penitencia, tantas avemarías, tantos padres nuestros, tantos credos, los reza y efectivamente se libró del pecado. Bien, la confesión auricular a un clérigo no aparece antes del siglo VI. Es verdaderamente prodigioso que tardaran medio milenio en darse cuenta de que Dios perdonaba los pecados a través de un sacerdote que te escuchaba y te ponía una penitencia. No sé qué hicieron durante más de 500 años con esos pecados cuando todavía no existía esa práctica. Y por supuesto, aquí Juan no está hablando de eso. La palabra que aquí traducimos confesar, que no es una mala traducción, pero como ayer le decía en el seminario de cómo nos llegó la Biblia a la hermana Fabiola, no siempre conseguimos dar todo el sentido del original al traducir, es una palabra en la que se habla de expresar de dentro hacia afuera. Nosotros tenemos pecados y esos pecados podemos tratarlos de distintas maneras, podemos negarlos. En realidad no tengo envidia, tengo celo por el Señor. Cada vez que veo a Carlos cantando me pongo negro porque a mí me gustaría ser el que cantara y nadie aprecia mis dotes musicales. Cada vez que le veo me pongo enfermo, pero esto en realidad no es porque me moleste y lo quiera sustituir. En realidad es porque yo tengo un celo por el Señor, yo tengo una voz más modulada, pronuncio las Cs, las Zs, él no. Lo hago por el bien de la congregación. Y efectivamente el pecado es algo que oculto e incluso lo puedo vestir de virtud. Es una de las actitudes que podemos tomar y desgraciadamente tomamos. Hay otra actitud que es negarlo directamente. Entramos en una situación de pecado y no la vemos. Mantenemos rencor, resentimiento, falta de perdón, deseo de destacar y todo esto es relativamente fácil de disfrazar y de engañarnos los unos a los otros. ¿Y qué sucede cuando hacemos una cosa así? Bueno, pues que en última instancia no solamente tenemos un pecado que queda ahí, sino que además hay una suciedad que se va acumulando.
y una suciedad que se va acumulando y que nos hace daño espiritualmente. Porque cuando te estás acostumbrando a la suciedad del pecado, eso hace que seas muy insensible a otros pecados también. En un primer momento puede que sea la envidia, pero pasar de ahí a la soberbia no es tan difícil. Pasar de la soberbia al resentimiento es bastante fácil. Cuando te quieres dar cuenta, como puedas, metes la mano en la caja de las ofrendas, que como son muy pequeñas tampoco es que te vayas a llevar mucho, pero no deja de ser un robo, si lo haces. Y esto es lo que sucede con el pecado. No solo es el hecho de que es un pecado, sino que además ensucia nuestra vida espiritual. Ahora, ¿qué dice aquí Juan? Si nosotros confesamos nuestros pecados, es decir, ese pecado que está dentro, lo sacamos verbalmente, lo decimos. Si nosotros en un momento determinado ese pecado que está ahí, en vez de intentar ocultarlo, en vez de intentar maquillarlo, en vez de intentar incluso presentarlo como si fuera una muestra de virtud, lo sacamos, que es lo que aparece en el término griego, entonces Dios puede hacer dos cosas. Si yo de pronto digo, Señor, me cuesta enormemente, pero de verdad que me fastidia mucho cuando a la gente le va bien, porque pienso que yo también tengo derecho a que me vaya bien y a mí no me va bien y a ellos sí. Y cuando a alguien le va bien, ¿cómo me pongo con esa persona porque le va bien? O si yo digo, bueno, Señor, a mí realmente me molesta que no me consideren todo lo importante que soy, porque es que no lo quieren ver, están ciegos. Y realmente yo tendría que tener un puesto de dirección en la Iglesia, en lo que ustedes quieran y se imaginen. No me lo dan, son incapaces de verlo. Señor, en realidad me fastidia mucho que no alimenten mi vanidad. A mí me encantaría que la alimentara. Cuando de pronto uno saca todo esto delante del Señor, eso tiene dos efectos que menciona aquí Juan. El Señor nos puede perdonar. El Señor no puede perdonar la envidia si no reconoces que tienes envidia. El Señor no puede perdonar el resentimiento si no reconoces que hay resentimiento. El Señor no puede perdonar la vanidad si no reconocemos que hay vanidad. Y así podría seguir multiplicando todo tipo de pecados. Y Juan dice, si lo sacamos delante del Señor, en primer lugar, Él es fiel y justo para perdonarlos, pero para otra cosa más. Toda la maldad que va unida al pecado la puede limpiar. No se trata solo de que en un momento determinado reconocemos ante Dios un pecado que hemos cometido, Dios lo perdona como si no hubiera sucedido nada, estupendo. No, el pecado es como algo sucio de grasa que va dejando esa mancha de grasa sobre nuestra alma. Cuando de pronto envidiamos, cuando de pronto codiciamos, cuando tenemos resentimiento, hay una mancha sucia que queda en nuestra alma. Y en la medida en que no reconozcamos que es así, esa mancha sigue transmitiendo la suciedad. Y Juan dice, si nosotros sacamos esos pecados y los ponemos delante del Señor, no solo es que el Señor los perdona, es que toda la maldad que va unida a eso es capaz de limpiarla. Y a veces hay cristianos que pueden llegar a pedir de manera general el perdón por los pecados, pero al no reconocer cada una de esas situaciones, está cerrando la puerta a que el Señor pueda limpiar todo lo que hay en esas situaciones. Y a veces ese es un periodo que se alarga a lo largo de los años. Hay gente que arrastra la suciedad de un pecado muy concreto porque nunca lo puso así delante del Señor durante años. Y la manera en que esa maldad puede actuar en la vida de una persona es tremenda. Puede acabar con su paz, puede acabar con su gozo, le puede amargar la existencia, a veces hasta causa enfermedades, porque el cuerpo y el espíritu no están separados, como está separado el automóvil de la persona que se sube ahí. Formamos un todo.
Y a veces cuando ese espíritu es un espíritu que se ha ido acumulando suciedad durante el tiempo, hay veces en que eso pasa también al cuerpo. Y de pronto aparecen enfermedades de esas que vuelven loco al médico porque no sabe de dónde vienen, cuando en realidad son enfermedades que vienen directamente de enfermedades del alma. Paul Tournier, que era un gran psiquiatra del siglo XX, aparte de ser creyente evangélico, y era médico, decía que en su experiencia psiquiátrica él se había dado cuenta de que aproximadamente el 80% de las enfermedades de la gente tenían una raíz espiritual, en torno al 80%. Y en sus libros cuenta multitud de casos de la persona que tenía rencor hacia sus padres, de la persona que no había podido perdonar al marido, de quien se sentía maltratado en el trabajo, etc. Y cómo eso le había ido provocando dolencias del alma que en un momento determinado muchas veces se convertían en dolencias corporales, porque no somos dos cosas distintas y por un lado va el espíritu y por otro lado va el alma, el cuerpo. Y aquí Juan lo dice. Si efectivamente confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y séptimo, tenemos que reconocer nuestros pecados, versículo 10, porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El reconocer nuestro pecado no es algo humillante. En realidad, el negarlo es lo que es intolerable. Porque si nosotros no aceptamos que efectivamente somos pecadores, estamos diciendo que Dios es mentiroso. En ningún momento Dios pretende que somos perfectos, sabe que no lo somos y no lo vamos a ser en esta vida. En ningún momento Dios dice que no cometemos pecados. El último episodio que vimos en el Evangelio de Juan fue el de Jesús restaurando a Pedro 3 veces porque lo había negado 3 veces. Dios conoce nuestro corazón infinitamente mejor de lo que nosotros podamos conocerlo. No se engaña cuando lo ve. No busca excusas para nosotros. Y por supuesto, como sabe que somos pecadores, está dispuesto a perdonar nuestros pecados porque es fiel y justo y está dispuesto a limpiarnos de toda maldad. Y Juan dice, no digamos que no hemos pecado. Porque si decimos eso, estamos diciendo que Dios es un embustero. Y si decimos que Dios es un embustero, su palabra entonces no está en nosotros. Porque su palabra lo primero que nos dice es que es verdad y luz, no un embustero. Reconozcámoslo. Y hay una última cuestión que quisiera abordar antes de concluir esta exposición y que está en el versículo 9, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A ver. ¿Cómo puede ser Dios fiel y justo declarando justos a los injustos? Eso parece que es la mayor injusticia. ¿Cómo puede ser Dios fiel pasando por alto los pecados? Eso no puede ser. Juan lo va a explicar la semana que viene, lo vamos a ver en la siguiente exposición de Juan, pero tengo que adelantarlo aquí para que no quede ahí una idea como que Dios en última instancia es justo declarando justo al injusto. Si Dios nos puede declarar justos y perdonarnos, no es por nuestros méritos, no es porque acudamos a un clérigo para que nos absuelva, no es porque realicemos algún tipo de ceremonias, como en el paganismo, donde existían ceremonias de purificación que permitían que de pronto aquel pecador se quitara la carga de pecado de encima. Sacrificábamos algún animal, etcétera, y ya estaba. Si Dios nos puede precisamente declarar justos a pesar de que somos injustos, es porque Jesús ha derramado su sangre por nosotros. Si me acompañan a la carta a los Romanos, capítulo 3, Pablo dice aquí algo
que Juan va a repetir una y otra vez en la carta, con otro estilo distinto, son personajes distintos, pero con el mismo mensaje. Y dice así en Romanos capítulo 3 y versículos del 19 en adelante. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y aquí Pablo es muy claro. Cuando miramos la ley de Dios, lo único que podemos hacer es cerrar la boca y reconocernos culpables. En mayor o menor medida, todos somos conscientes de que hemos quebrantado la ley de Dios. E incluso si alguien no conoce la ley de Moisés, hay una ley escrita en el corazón humano que, aunque se vea muy adulterada por el paso del tiempo, nos dice cuándo somos culpables. Y por lo tanto la pregunta es cómo un Dios que es justo y solo puede castigar la injusticia, en un momento determinado puede declarar justos a los injustos. Y Pablo dice, desde luego no por obras, desde luego no por la ley que nos muestra que somos culpables. Lo hace porque hubo alguien inocente y justo que murió en expiación en nuestro lugar. Y cuando nosotros creemos en el sacrificio en la cruz de ese alguien y lo aceptamos a través de la fe, esa justicia de Cristo en la cruz nos cubre. Y entonces Dios nos puede declarar justos, aunque seamos injustos, porque nos cubre la justicia de Cristo en la cruz que hemos recibido a través de la fe. Y como dice Pablo, somos justificados por la fe sin obras. Y es lo mismo que Juan va a repetir a lo largo de su carta. Y por lo tanto, el mensaje es un mensaje tremendamente hermoso. En su sencillez, Juan nos habla de cómo tenemos comunión los unos con los otros gracias a Jesús, de cómo tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, de cómo esa comunión es realmente lo único que da gozo y alegría al ser humano, y de cómo tenemos por delante un presente y un futuro moviéndonos en la luz y sin tinieblas, en el cual, por supuesto, podemos caer y pecar y tropezar, pero sabemos que si confesamos eso al Padre, no solamente nos perdona nuestros pecados, no solamente hace que tengamos comunión los unos con los otros, sino que es capaz de limpiar toda la suciedad que el pecado ha dejado en nuestros corazones. Y para recibirlo solo tenemos que ir a Él. Y para recibirlo solo tenemos que aceptar la realidad. Porque si dijéramos que no pecamos, no solamente lo que decimos no es cierto, es que además estaríamos llamando a Dios embustero. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias porque una mañana más de domingo, otra vez el primer día de la semana, hemos podido venir a este lugar para recibir tus bendiciones. Te damos gracias porque hemos podido adorarte, porque hemos podido alabarte, porque hemos podido cantarte de todo corazón. Te damos gracias porque nos hemos dirigido a ti en oración, sabedores de que no vamos a recibir más que misericordia y amor en el trono de gracia. Y te damos gracias también, Padre, porque de nuevo tú nos has bendecido con el estudio de tu palabra.
Te queremos pedir hoy que nos ayudes a caminar en la luz, a no quedarnos estáticos, a no detenernos, a no pararnos, sino a seguir avanzando, progresando, caminando en la luz. Queremos pedirte que perdones todos y cada uno de nuestros pecados, porque no deseamos ocultar esos pecados, no pretendemos decir que no somos pecadores, somos pecadores. Y ponemos delante de ti nuestros pecados para que tú, Señor, limpies con la sangre de Jesús nuestros pecados y también limpies toda la suciedad de maldad que va unida al pecado. Y deseamos pedirte que en este primer día de la semana tú orientes toda la semana y que a lo largo de esta semana podamos sentir tu amor, podamos sentir tu luz, podamos sentir tu verdad. Y te lo pedimos todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.